atrae las iras de todos de las clases, sobre todo de las clases bajas y de las clases altas, no solo de las clases bajas, ¿no? Entonces, por otra parte, no olvidemos que en Castilla, en Aragón, los reinos de España, los judíos gozan de un estatus privilegiado en cuanto a que son propiedad del rey. Los judíos son parte del tesoro real y eso significa que obtienen la protección real, una protección real que evidentemente no es gratuita, es una protección real por la que pagan, pero sí que hay una relación bastante intensa entre los judíos y la monarquía, y eso las clases bajas no lo ven con buenos ojos, ¿no? En mediados del siglo XIV hay una epidemia de peste negra en toda Europa. Se calcula que 1/3 de la población de Europa perece por culpa de la peste negra. Pocos años más tarde está la guerra civil en Castilla entre Pedro y su hermano Enrique, y todos estos acontecimientos hacen que se enfoque hacia los judíos, ¿no? Por una parte se culpa a los judíos de causar esa epidemia de peste negra, se les acusa de envenenar los pozos en su afán por destruir el cristianismo. Durante la guerra civil castellana, como decía, los judíos apoyan al rey Pedro, el rey Pedro I, también conocido como Pedro I el Cruel, para algunos Pedro I el Justo, para otros los judíos apoyan a su rey y el rey protege a sus judíos. Y lo malo es que el rey Pedro pierde esa guerra contra su hermano, con lo cual los judíos quedan en una posición de debilidad. Estamos a finales del siglo XIV y los judíos están en una situación débil porque han apoyado al candidato equivocado. Y, como decía, hay una gran preocupación social por las relaciones de los judíos con la monarquía, y eso da lugar a las revueltas antijudías de 1391, es el estallido, ¿no? El arcediano de Écija, de forma sorpresiva, se hace con el poder en la diócesis de Sevilla, la más importante en aquellos momentos. El arcediano venía predicando en contra de los judíos desde el año 1338, los judíos le protestan al rey y de alguna forma piden su protección, pero consigue el arcediano con sus prédicas consigue inflamar, y es muy similar a lo que sucedió 500 años, 600 años más tarde en Alemania. Si recordamos lo que pasó el 9 de noviembre de 1938, cuando la noche de los cristales rotos, ¿no? Venía ya desde antes los ataques de los nazis contra los judíos, y consiguen inflamar, encender la ira y la cólera de los alemanes, y eso desemboca en una noche de destrucción. Pues ocurre algo muy similar. El 6 de junio de 1391 se produce un asalto a la judería de Sevilla, la segunda más grande de Castilla después de Toledo, y ese asalto va seguido, como ven en el mapa, por asaltos a todas las juderías hasta llegar a la ciudad de Gerona, aquí al norte. La distancia entre Sevilla y Gerona es de aproximadamente 1000 kilómetros, y en poco más de 2 meses, desde la judería de Sevilla hasta la judería de Gerona, hay un ataque en el que perecen un gran número de judíos, pero más importante aún no es el número que perece, sino el número de judíos que decide convertirse. Es cuando empiezan lo que llamamos las conversiones masivas. Muchos judíos se dan cuenta que la única forma que tienen de sobrevivir es hacerse cristianos, ¿no? Si los cristianos odian a los judíos por lo que supone, pues la única forma que tienen es hacerse cristianos. Y, como decía, es cuando empiezan las conversiones masivas. Y esto va a dar lugar a un acontecimiento muy importante, y es que durante todo el siglo XV los conversos se convierten en una clase social aparte. ¿Por qué? Porque son repudiados por todos. Son repudiados por los judíos porque son los que se han vencido, los que se han rendido, por supuesto, bajo presión.
pero de alguna forma se han rendido, y tampoco son aceptados por los cristianos porque no los consideran lo suficientemente buenos cristianos. Y empiezan las acusaciones de criptojudaísmo, es decir, los cristianos que se llaman a sí mismos cristianos viejos, los que tienen ascendencia cristiana por parte de sus abuelos, atacan a los conversos y les llaman cristianos nuevos. Y se establece una doble categoría, ¿no? Entonces los cristianos nuevos, son esos conversos, quedan en medio y, como decía, no son aceptados ni por uno ni por otros. Y incluso esos conversos, esos cristianos nuevos, se dividen a su vez en dos subgrupos. Están los que de alguna manera intentan mantener sus tradiciones judías o algunas de sus tradiciones y simplemente se han convertido de cara a la galería para aparentar, para no perder sus puestos, para no perder su riqueza, para no perder sus propiedades. Y están también los cristianos los judíos, perdón, que se convierten de verdad, que de alguna forma quieren empezar una nueva vida y quieren olvidarse de su pasado judío, ¿no? Y estos cristianos nuevos, incluso en algunos casos van a llegar a delatar a sus propios vecinos, a sus propios familiares, por practicar el judaísmo en secreto. Y este grupo va creciendo y, como decía, es un grupo que tiene un cierto poder, tiene una cierta influencia sobre la monarquía, ¿no? En Sevilla es donde de nuevo vuelve a ocurrir todo. Hay una gran comunidad de conversos, en Sevilla, y en el año 1477 Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se han establecido en Sevilla. Están preparando el ataque final contra el reino musulmán de Granada y la corte se establece en Sevilla. Y el confesor de la reina, un dominico, convence a la reina de que es necesaria crear una entidad para perseguir a todos esos conversos judaizantes que hay en Sevilla, sobre todo, ¿no? Y finalmente el dominico Alonso de Ojeda convence a la reina, ¿vale?, para que cree una inquisición similar a la que existía, como decía antes, desde el siglo XIII en el sur de Francia, incluso en el Reino de Aragón, pero en este caso con una diferencia importante, y es que esa Inquisición va a estar controlada por la monarquía, va a estar controlada por la reina Isabel en el territorio de Castilla y por el rey Fernando en el territorio de Aragón. Durante muchos años se ha acusado a la reina Isabel de ser la instigadora o realmente quien creó esa Inquisición. He de decir que fueron los dos, tanto Isabel como Fernando, ambos son responsables de la creación de la Inquisición en España. Una Inquisición, como decía, va a depender de ellos. Y la razón es muy sencilla. El factor más importante es la religión. Es decir, Isabel, ella es una mujer absolutamente beata, es una religiosa, y para ella la fe única y verdadera es el catolicismo, y el resto de comportamientos son crímenes, son herejías, y por ello ella se cree llamada, ella se cree que ha sido designada para perseguir esa herejía que existe. Es importante decir que la Inquisición se crea en Sevilla, la Inquisición española, recordemos la Inquisición que está bajo la monarquía de los Reyes Católicos, se crea en Sevilla y en principio solo tiene jurisdicción sobre los cristianos bautizados. Es decir, los judíos siguen siendo propiedad real, siguen siendo propiedad del rey, y esa Inquisición, ese tribunal eclesiástico, solamente tiene jurisdicción sobre los cristianos bautizados. ¿A quién persigue? A los conversos. ¿Cómo? Pues investigando su comportamiento. Es decir, la Inquisición, su labor o su objetivo es descubrir quiénes de esos cristianos nuevos
es decir, que se han convertido, son verdaderamente cristianos y quienes lo hacen simplemente fingiendo y mantienen prácticas judaicas en secreto. Esa es la razón de ser de la Inquisición. Además, la Inquisición, es decir, que desde que se crea en 1478, realmente empieza a funcionar 3 años más tarde. El primer proceso inquisitorial que hay en España es en 1480. Entre 1481 y 1492, cuando se produce la expulsión de los judíos de España, durante esos 11 años la Inquisición no tiene jurisdicción sobre los judíos, solamente sobre los cristianos bautizados. Y entre ellos incluimos evidentemente a los conversos. Además, para facilitar que la Inquisición descubra quiénes son esas personas que tienen prácticas judaizantes, se dan facilidades a la población. Uno, la delación es totalmente anónima, la denuncia es totalmente anónima, lo mismo que sucede en Alemania a partir de 1935, cuando cualquiera podía denunciar a su vecino judío a la Gestapo para perseguirlo, y el denunciado no sabe de qué se le acusa ni quién le ha denunciado. Y además se le confiscan los bienes. A la persona que es denunciada por prácticas, por judaizar en secreto, se le confiscan los bienes. Además, se les denomina a esos judíos, se les denomina marranos o criptojudíos, ¿no? La palabra criptojudíos quizás sea más correcta. Cripto en griego quiere decir bajo, por lo cual criptojudíos son aquellos que practican el judaísmo bajo tierra, de alguna forma se esconden en los sótanos, en sitios donde pueden practicar, pueden decir su tefilá, pueden hacer su ayuno, sin que nadie los vea, ¿no? Por eso el concepto de criptojudío. Los cristianos se refieren a ellos de forma muy despectiva como marranos, ¿no? Y como decía, se crea la Inquisición, un primer tribunal que se crea en la ciudad de Sevilla, el siguiente es en la ciudad de Córdoba, después se crea otro en Llerena, después se crea otro en Toledo, y como ven, en cada ciudad se van creando tribunales de la Inquisición, tribunales de la Inquisición. 1492, en 1492 llega la expulsión de los judíos. Se les da a los judíos Moshe, tengo una pregunta. Una pregunta, a ver si puedes aclarar algo. Entonces, ¿no se obliga a judíos a convertirse al cristianismo? Se les, de alguna forma, tengamos en cuenta que la iglesia, por supuesto, que quiere que se conviertan al cristianismo, y por una razón muy sencilla, y es lo que decía antes desde el punto de vista teológico. La negación de la divinidad de Jesús es un ataque frontal a los pilares del cristianismo. Realmente el cristianismo está montado sobre ese elemento, que es la divinidad de Jesús, y Jesús como Dios hecho hombre. Desde el momento en que se niega eso, se niega los fundamentos del cristianismo. Por eso el cristianismo ve al judaísmo como una amenaza fundamental. Y claro que la iglesia quiere que se convierta. La monarquía tiene que navegar entre esas dos aguas y tiene que ver los pros y los contras. Ha habido reyes medievales que se veían más forzados por la presión social a, de alguna forma, intentar convencer a los judíos para que se conviertan y acepten la fe verdadera. Aquí no olvidemos que estamos hablando de fe verdadera versus equivocación. Es decir, los judíos están equivocados. A día de hoy los cristianos siguen pensando que los judíos estamos equivocados en no aceptar su tesis, su punto de vista de que el Mesías llegó. Entonces, de alguna forma, por eso no hay una obligación en convertirse, pero de alguna forma se les facilita, no tienen restricciones,
su vida va a ser bastante, no tiene, como decía antes, los judíos había muchas profesiones que no podían tener en época medieval, no podían pertenecer a los gremios, los médicos judíos no podían tener pacientes no judíos, no podían poseer tierra, no podían poseer, tener propiedades, es decir, todas estas limitaciones desaparecen cuando dejan de ser judíos, con lo cual, de alguna forma, están facilitando que esto suceda, pero no hay una obligación como tal de convertirse. La Iglesia sí, y la Iglesia no olvidemos que tiene un gran poder en esa sociedad, una sociedad muy arcaica, muy atrasada, con poco conocimiento, leen poco, por no decir nada. Entonces, de alguna manera, para el populacho, para el pueblo, su religión, su creencia es la única y verdadera, con lo cual el resto están equivocados, y esa es la pretensión que hay, ¿no? Entonces, por eso, no hay una obligación como tal, pero sí que de alguna forma se les conmina, incluso se le da un cierto poder a la Iglesia para que prediquen en las sinagogas. De hecho, hay dominicos que predican en las sinagogas, y incluso se le obliga muchas veces a los judíos a asistir a las prédicas para que sean convencidos, ¿no? Entonces, como decía, el 1492 es cuando de alguna forma todo esto se rompe. ¿Por qué? Y si leemos el decreto de expulsión, lo dice muy claro. El decreto de expulsión habla de los judaizantes, es decir, se les ha dado la oportunidad de convertirse y ser buenos cristianos. Y aun habiéndoseles dado esta oportunidad, no lo han hecho. Siguen insistiendo en su práctica judaica. Y no solo eso, sino que aquellos que quieren convertirse en cristianos no son rechazados por sus propios compañeros de religión judíos, ¿no? Con lo cual, la consecuencia de todo esto es la expulsión. Es decir, de alguna forma es como se les ha dado la oportunidad y no la han querido tomar, obligamos que los judíos salgan de España. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el verdadero drama, ¿no? Después de tanto tiempo siendo parte de esta sociedad, como no son cristianos, no tienen sitio en esta sociedad monolítica que ha montado, que es el Estado, ¿no? De alguna forma, 1492 es el momento cumbre de España. Suceden tres acontecimientos importantes. Por una parte, no se escucha. Moshe, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Perdón, se me cerró el micrófono. Vale. Decía que 1492 es el año de España, ¿no? Es el año en el que los musulmanes son vencidos en Granada, finalmente, después de 8 siglos de dominio en España. Es cuando son expulsados los judíos, cuando se reunifican los reinos de Castilla y Aragón y cuando se descubre el Nuevo Mundo, ¿no? Es decir, 1492, lo que se busca es una unificación de la sociedad desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso, con lo cual ese elemento discordante, que son los judíos, sobran, y por eso se les expulsa, ¿no? El 30 de junio de 1680, con la asistencia del rey Carlos II y de su esposa María Luisa de Orleans, se celebró en la Plaza Mayor de Madrid un gran auto de fe que conocemos bien gracias al cuadro de Francisco Rizzi. Pocos días antes se levantó un gran escenario de madera en el ángulo comprendido entre la esquina de la calle de Toledo y la calle Nueva. Se accedía a él por 2 escaleras. En el centro se hicieron 3 corredores. El primero servía para pasar la procesión de los reos por delante de los reyes. En el segundo se colocó un tarimón con 2 jaulas y portezuelas en las que los reos oyeron sus causas y sentencias. Frente a estas jaulas se instalaron 2 cátedras, desde las que 10 religiosos dominicos y jerónimos leían por turnos las acusaciones y las penas. Entre las cátedras y las jaulas se situaron bancos para secretarios y abogados y delante de ellos 2 bufetillos con sendas arquillas que contenían los documentos del juicio. El tercer corredor coronaba la parte exterior del teatro y en él se instalaron gradas para las familias de los inquisidores.
A la izquierda del teatro se dispuso el altar, con una cruz verde cubierta por un velo negro. Cerca se situó el estandarte procesional, todo ello rodeado de 12 candelabros de plata. Muy próximo estaba el púlpito del predicador. Cerraba el lado izquierdo una grada donde se sentaban los miembros del Consejo de la Inquisición y los demás consejos. En lo alto se colocó el solio y dosel del Inquisidor General. 2 escaleras daban acceso a un cuarto interior donde las personalidades podían tomar un refrigerio. Enfrente de estas gradas se construyó otro graderío, donde se situaron los reos, los religiosos que los asistían y los familiares del Santo Oficio que los custodiaban. En un banco cercano estaban sentados los alcaides y en otro, detrás, los tenientes de la Villa de Madrid. Una puerta bajo las gradas daba acceso a 8 apartamentos utilizados como cárceles, asistencia a los reos en caso de desmayo y lugares de audiencia o descanso. Para protegerse del sol, fueron dispuestos unos toldos. Junto al tablado se formó una plaza donde se colocaron los soldados de la fe y los acompañantes de los asistentes al acto. Los reyes se situaron en un balcón en el número 29 del primer piso de ese lateral de la Plaza Mayor. Se doró el balcón real y se derribaron algunos tabiques para comunicar el cuarto del rey con los balcones de las damas de palacio. Los demás balcones estaban ocupados por nobles y eclesiásticos, estando más cercanos al rey los de mayor alcurnia. Vale. Como hemos visto, la Inquisición es un acto público, es decir, actúa de manera pública. Los autos de fe, ¿vale? Tienen una intención y es que nadie se atreva a practicar el judaísmo en secreto. No olvidemos que a partir de 1492 no se puede ser judío en España. Es decir, los que había o bien se han convertido o bien se han ido. Es decir, no puede haber práctica judía en España. Y la Inquisición, como hemos dicho, vigila que eso no suceda. Y de alguna forma inicia procesos jurídicos para, una vez que, para juzgar a aquellos que son acusados de practicar el judaísmo en secreto, ¿no? Y este tipo de eventos son eventos públicos, porque su intención es extirpar ese comportamiento que va contra Dios, que no olvidemos que para el cristianismo el practicar otra religión es un crimen contra Dios. Entonces, esa era la intención de los autos de fe. El auto de fe era un proceso jurídico con todos estos pasos, la convocatoria, la preparación del escenario, la procesión de la Cruz Verde, el juramento, la misa, y cuyo objetivo además era convencer a la gente de no practicar o comportarse o tener un comportamiento hereje, porque el castigo es grave y puede llevar a la muerte. Entonces, sí que es importante también destacar que aquellos que eran condenados a morir en la hoguera no eran quemados durante ese acto. Es decir, el auto de fe tenía lugar en el centro de la ciudad. En este caso, el que hemos visto era en la Plaza Mayor de Madrid. La Plaza Mayor, incluso en algunos casos con la asistencia del rey, ¿no? Sí, había personas que eran condenadas a morir en la hoguera, al día siguiente se las trasladaba a las afueras de la ciudad donde se les quemaba, ¿no? De hecho, en Sevilla existe un sitio que se llama hoy día Prado de San Sebastián y su antiguo nombre era el Quemadero, y precisamente allí era donde quemaban a los condenados por la Inquisición, ¿no? En Sevilla existen todavía algunos sitios, como vemos hay un callejón que se llama Callejón de la Inquisición, que está justo al lado del cuartel general de la Inquisición en Sevilla, ¿no? Y la foto en el lateral es una procesión en la que el animal es un asno, ¿vale? Entonces se les ponía a aquellos que eran juzgados y que eran acusados, se les ponía un sombrero porque de alguna forma también podía suponer la muerte social de esa persona, ¿no? El ser acusado de judaizante era lo peor que le podía pasar a una persona, ¿vale? Desde el punto de vista social.
caían muy bajo y entonces por eso de alguna forma se les señalaba, se les hacía desfilar, se hacía mofa de ellos, se les montaba en asno y se les paseaba para vergüenza y escarnio, ¿no? Entonces, en Sevilla, como digo, todavía existe un sitio que se llama Callejón de la Inquisición, que está justo al lado del castillo de San Jorge. Estas son las ruinas del castillo de la Inquisición en Sevilla, que todavía existe. El sitio fue sede del cuartel general de la Inquisición durante casi 300 años. El primer juicio, primer auto de fe es en 1481 y el último auto de fe en Sevilla también, curiosamente el primer auto de fe fue en Sevilla y el último también fue en Sevilla, fue en el año 1781. No olvidemos también que la Inquisición no solo persigue a conversos del judaísmo, a partir de 1580 persigue también a los moriscos y también persigue a los protestantes y también persigue a los luteranos y también persigue a las brujas y también persigue a todo aquel que salga de la doctrina de la Iglesia católica. Aquí estamos viendo en las imágenes los restos que quedan. Esto es un lugar subterráneo. En la parte de arriba hoy día hay un mercado, curiosamente, y en la parte de abajo, que es lo que estamos viendo en las imágenes, son los restos de las mazmorras de la Inquisición, donde se llevaba a aquellos que detenían, y recordemos, los detenían sin decirle cuál era su delito y sin decirles quién los había acusado. Los interrogaban, incluso los torturaban y ellos tenían que confesar. Como se pueden imaginar, es muy difícil confesar algo que uno no ha hecho, pero lo que quería esa persona era salir de esa mazmorra, con lo cual el interrogatorio podía ser algo muy similar a ¿tienes algo que confesar? Y esta persona decía, pues no, mi comportamiento ha sido bueno, seguro, piensa bien, quizá hayas hecho algo. Y esta persona lo que quiere es librarse de eso y al final puede acabar confesando cualquier cosa con tal de librarse de la tortura o de seguir, porque aquí podía estar detenido días, semanas o meses antes de ser llevado a juicio, ¿no? Entonces, realmente el proceso inquisitorial no deja de ser un proceso cruel y además con mucha incertidumbre, porque la persona que ha sido detenida ha podido ser acusado por algún vecino con el que ha tenido algún tipo de disputa y era muy fácil levantar las sospechas, ¿no? Era muy fácil decir, pues mi vecino me he fijado que nunca cocina los sábados porque no veo humo saliendo de su chimenea, ¿no? Eso era muestra, o podía ser muestra de que esa persona pues estaba guardando Shabbat o no cocinando en Shabbat, y eso podía dar lugar a que la Inquisición y sus soldados se presentaran en esa casa un sábado a ver si efectivamente esa persona está cocinando o no cocinando, ¿no? O alguien podía denunciar a su vecina con la que coincide en el mercado y se fija en la que nunca compra carne de cerdo, siempre compra otro tipo de carnes o otro tipo de alimentos y nunca compra carne de cerdo. Entonces un día pues ella lo comenta, pues mi vecina fulanita nunca compra carne de cerdo, y eso pues inmediatamente traía la atracción de la atención de los inquisidores para ver por qué sucede ese comportamiento. Es decir, que además la Inquisición se convierte en una herramienta para librarse de los enemigos que uno podía tener, ¿no? No era necesario que hicieran un comportamiento, que tuvieran un comportamiento contrario a la doctrina de la Iglesia, sino simplemente si alguien quería quitarse a un enemigo de en medio, lo más fácil era acusarlo de judaizante, de, pues eso, no encender o no trabajar en sábado o encender velas los viernes por la noche o limpiar la casa y vestirse con las mejores galas, etcétera, etcétera, ¿no?
Y todo esto da lugar a los estatutos de limpieza de sangre. Es decir, no olvidemos que la Inquisición dura aproximadamente 3 siglos y medio. Y entonces, de alguna forma se establece legislación para impedir que los conversos ocupen determinados estamentos de la sociedad. Es decir, vemos un primer ejemplo ya en 1436, vemos que es muy temprano, quedan todavía 60 años para la expulsión, y vemos que los conversos no pueden ejercer como notarios en la ciudad de Barcelona, ¿no? Hay una sentencia, lo que se llama la sentencia Estatuto de Toledo en el año 1449, en la que, y leo literalmente, se dice que vistas sus herejías, sus crímenes y sus rebeliones contra los cristianos viejos de la ciudad, juzgaron que los conversos eran indignos de ocupar cargos privados o públicos en la ciudad de Toledo y en todo territorio de su jurisdicción. Es decir, que vemos que de alguna forma se intenta apartar a los conversos de determinados cargos en la sociedad. Es decir, no basta con haberse convertido, sino que además se le pide a uno que tenga la sangre limpia. Es decir, la limpieza de sangre o la pureza de sangre va más allá de la Inquisición. Es una cuestión social e incluso más restrictiva que la propia Inquisición, ¿no? Es decir, por ejemplo, los condenados por la Inquisición, sus hijos y sus nietos por línea masculina eran inhabilitados para realizar cargos públicos y determinadas profesiones, ¿no? Aunque en algunos casos, mediante el pago de una multa, podían volver a acceder, ¿no? Es decir, pero estos estatutos de limpieza de sangre discriminan a todos aquellos descendientes de judíos y posteriormente de musulmanes, ¿no? De alguna forma, este tipo de legislación es rechazada por la Iglesia como tal, pero la sociedad la tiene como muy aceptada y adaptada, ¿no? Y aunque no forma parte del derecho común, sí forma parte de los colegios mayores, las universidades, las órdenes religiosas, las cofradías, las hermandades, las órdenes de caballería. Es decir, por poner un ejemplo, para entrar en la Universidad de Sevilla a partir del año 1537 había que demostrar que uno estaba limpio, es decir, que no tenía antepasados judíos, si no, no podía entrar a la universidad. Y eso sucede en España durante los siguientes 3 siglos y medio, casi 4 siglos, ¿no? El último estatuto de sangre que se abolió fue en 1865 y era el que impedía que hubiera un oficial o en el ejército o en la marina en España que no hubiera probado su limpieza de sangre. Evidentemente, en los siglos XVII y XVIII era difícil probar los ascendientes de nadie, ¿no? Por lo cual, esto dio lugar a todo un sistema de falsificaciones, de documentación, en la que alguien intentaba demostrar que sus abuelos no eran judíos. Y la única forma de demostrar que sus abuelos no eran judíos era con certificados de bautismo falsos. Es decir, había partidas de nacimiento y certificados de bautismo que uno podía crear para hacer a su abuelo cristiano viejo, ¿no? Entonces se creó toda una verdadera industria de la falsificación en la que se quería probar que de alguna forma alguien no tenía esos antecedentes. Y aquí es donde enlazo con las leyes de Nuremberg. Es decir, si en este caso en España era un tema en principio religioso, y así lo vemos en el decreto de expulsión, pero dio lugar a un sistema racial y enlaza con las leyes de Nuremberg. De hecho, hay un historiador muy importante, su nombre es Ben-Zion Netanyahu, que era el padre del ex primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu. Ben-Zion Netanyahu, él tenía una teoría que fue muy rechazada por la gran mayoría de historiadores, pero que daba mucho que pensar, ¿no? En la que él por primera vez estableció que la Inquisición era un tribunal movido por connotaciones racistas, y la prueba de ello, y él la daba, era que durante
3 siglos y medio más tarde, se seguía pidiendo una prueba de limpieza de sangre. Entonces, sí, por una parte se decía que la Inquisición era un tribunal religioso. En el momento en que alguien cambia sus creencias, tiene que ser aceptado. Y la sociedad no lo aceptó. Como decía, no fueron normativa que se incorporó al derecho común, pero se siguió manteniendo en España, como decía, hasta es decir, la Inquisición en España se abole en el año 1834 y el último estatuto de limpieza de sangre no se abole hasta 30 años más tarde. Es decir, que la propia sociedad va un paso más allá, ¿no? Y sigue. Y es algo similar a lo que sucedió en Alemania, ¿no? Las leyes de Nuremberg del año 1935, pues eran 2 leyes, la ley de la ciudadanía del Reich y la ley de la protección para la protección de la sangre y el honor alemanes, en las que de alguna forma las personas con sangre alemana son consideradas parte de la comunidad racial alemana y parte de la comunidad del pueblo alemán, pero aquellas que tienen algún antepasado, algún abuelo judío, se les considera mixtos y ven sus derechos restringidos. Eventualmente, aquellos que tenían 3 o 4 abuelos judíos son directamente considerados que no forman parte ni de la comunidad racial alemana ni parte de la comunidad del pueblo alemán, ¿no? De alguna forma es al contrario, es decir, esta construcción legal es la que hace posible despojar después a los judíos de su ciudadanía alemana y eventualmente mandarlo a campos de exterminio, mientras que en el caso de la Inquisición es al revés, ¿no? Primero ocurre la expulsión y como consecuencia de ella se desarrolla toda una teoría de la pureza o la limpieza de sangre, ¿no? Pero realmente da mucho que pensar y no olvidemos que los estatutos de limpieza de sangre ya hace 500 años hablaban de conceptos como sangre, un concepto enfocado a la propia concepción de la persona humana, no por su comportamiento, sino por lo que es, ¿no? En Alemania, desgraciadamente, ocurrió eso, y curiosamente, además, para los judíos alemanes, las leyes de Nuremberg, al principio, cuando fueron promulgadas, supusieron una especie de alivio en el sentido en el que estaba legislado. Ellos pensaron que se iban a quedar aquí. Lamentablemente no se quedaron aquí y siguieron en mucho más y todos sabemos lo que pasó, ¿no? Pero de alguna forma se le quiso dar, al igual que la Inquisición era un procedimiento legal en el que había un juez y había un fiscal y había un abogado y se desarrollaba conforme a unas normas. En Alemania sucedió lo mismo, es decir, el Parlamento aprobó unas leyes por las que incluso se podía despojar de la ciudadanía alemana a aquellos ciudadanos que tengan algún antepasado judío, se prohíben ilegales o se prohíben los matrimonios mixtos entre judíos y no judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese para mí es lo curioso. Creo que todavía hay mucho que investigar sobre esto. Cómo es posible que 500 años más tarde ocurriera algo similar en Alemania a lo que había ocurrido en España en el siglo XV y en el siglo XVI. Y esto es todo. Estos son mis 45 minutos de exposición y, por supuesto, estoy abierto a todas las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Moshe. A ver, quiero abrir con una pregunta. ¿Se sabe qué tan justa era la Inquisición en su investigación y su juicio? ¿Se ha escrito algo al respecto? A ver, repíteme la pregunta. Discúlpame, no sé si estaba leyendo. ¿Qué tan justa era la Inquisición en sus juicios? Nada, no era nada justa. Es decir, porque de alguna forma se permitía cualquier testigo y todos sabemos que un testigo por dinero dice cualquier cosa, ¿no? Entonces, y además, realmente el abogado, porque sí tenía un abogado, bueno, primero se invertía la carga de la prueba, es decir,
hay una denuncia que es anónima y ahora yo tengo que demostrar que esa denuncia es falsa, cuando en el sistema jurídico actual es todo lo contrario, hay que demostrar, todo el mundo es inocente hasta que se muestra culpable. Y en este caso ya era culpable hasta que demuestra que es inocente. Segundo, el abogado realmente su misión no es defender al reo, sino es convencerle de que se arrepienta. Es decir, la única forma que tiene de salvar la vida es reconociendo su error y arrepintiéndose. Será castigado, pero no será quemado en la hoguera, ¿vale? Entonces, realmente era un sistema perverso por cuanto las pruebas vienen viciadas de origen y el valor de los testigos era lo suficientemente grande como si llevaba dos testigos diciendo que he visto a mi vecino, pues no sé, no comiendo carne de cerdo, o como decía antes, nunca compra carne de cerdo, o no solo eso, incluso era suficiente. Un caso muy curioso que hubo en Córdoba, fue que una procesión pasaba y cayó agua sobre una de las imágenes de la procesión y hubo personas que se rieron cuando eso sucedió. Eso podía conllevar una acusación de hereje, porque se está riendo de un hecho religioso en sí, ¿no? Es decir, que vemos que no era nada justo, aunque se le pretendía dar esa pátina de que era muy justo y que había un fiscal y que había un juez y que había un abogado. Realmente no era así. No era así y partimos de la base además que, como decía antes, la delación es anónima y no hay cargos formales. Entonces, ¿cómo va alguien a defenderse de algo de lo que no le han acusado? ¿Vale? Entonces, no era un sistema justo ni mucho menos, y por eso sucedió lo que sucedió, ¿no? Hoy día, como yo decía al principio, el debate entre los historiadores es cuánta gente quemaron, ¿vale? Cuánta gente quemaron. Y para mí, como decía antes, no es lo importante. Desde el momento en que hubieran quemado a uno solo por pensar distinto, ya para mí es suficiente, ¿no? Creo que se enfoca en que, porque, claro, hay quien dice que hay que ponerlo en contexto histórico, que los ingleses en su conquista de América cometieron más atrocidades, que los belgas en el Congo también lo hicieron más, que los franceses en Indochina. Bueno, yo creo que no es ese el debate, ¿no? El debate aquí es que se mataba en nombre de Dios. Es decir, si no piensas como te decimos que tienes que pensar, es que estás equivocado y por eso mereces morir, ¿no? Eso es realmente el mensaje, ¿no? Creo que el número no es importante. Simplemente hay que ver lo que supuso la expulsión de los judíos de España y la implantación de la Inquisición, en la que se impidió que, es decir, fue la muerte espiritual de muchísima gente, ¿no? ¿Se tiene alguna idea de qué porcentaje de los conversos fueron criptojudíos y cuáles fueron auténticos? Me refiero más o menos a grandes rasgos. No, y además en esto los historiadores difieren mucho. Es decir, si escuchamos, por ejemplo, como decía antes, si leemos a Benzion Netanyahu, él lo plantea al revés. Benzion Netanyahu él dice que realmente no hubo criptojudaísmo, de la misma forma que no lo hubo en otros países. Es decir, no hubo criptojudaísmo en Inglaterra, y no olvidemos que los judíos son expulsados de Inglaterra en 1290. No hubo criptojudaísmo en Francia, los judíos son expulsados de Francia en 1306. No hubo criptojudaísmo en Austria, los judíos son expulsados de Austria en 1423. Es decir, el que se convierte, se convierte. Es cierto que sigue teniendo esa práctica. En muchos casos el judaísmo es hacer. O sea, uno hace las cosas porque le han enseñado a hacerlas de esa manera y uno no cambia sus hábitos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para demostrarlo. Mi madre, por poner un ejemplo, mi madre es una persona que no guarda kashrut, ¿vale? Eso sí, cuando llega Pesaj, ella tiene una vajilla para el Pesaj y una vajilla para el resto del año. Y la cambia porque es lo que se ha hecho toda la vida. No lo hace por consideraciones religiosas, sino por tradición. Pero es que es lo que ha hecho siempre. Entonces, después de 80 años, ella sigue cambiando su vajilla en Pesaj, porque es lo que hay que hacer. Punto. Entonces,
de alguna forma, y esa es la práctica que en algunos casos alguien podía ver como criptojudaica. Entonces, de la misma forma que Netanyahu dice que no hay criptojudíos, que hay muy pocos, que es testimonial, hay otros autores que dicen que sí. Y también no olvidemos lo difícil que es mantener eso durante varias generaciones. Es decir, ¿en qué momento se pierde esa línea? ¿No? ¿Cuánto puede uno aguantar hasta que le dice a su hijo, hasta que le cuenta la verdad? ¿En qué momento le cuenta uno a su hijo la verdad? ¿Y en qué momento ese hijo se lo cuenta a su hijo? Viviendo, porque además no olvidemos que hay que tener mucho cuidado, es decir, el practicar en secreto podía llevar, porque es un delito de herejía y puede llevar a la muerte, con lo cual hay que pensárselo muy mucho antes de poner en peligro no solo la vida de uno propio, sino de su familia, ¿no? Entonces, ¿cuántos criptojudíos quedan en España 2 generaciones más tarde? Es decir, en 1590, ¿cuántos quedan? Muy pocos porque además se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo. Sí es verdad que hay un aspecto de sincretismo, que es la práctica de ritos de una religión en otra. Por poner un ejemplo, en España, en el sur de España, se hizo famoso el culto a Santa Esterica, Santa Ester. Santa Ester, si uno mira en el santoral católico, no existe. No hay una Santa Ester como tal. Con lo cual, probablemente esto nace como una forma de algún converso de seguir celebrando Purim. Y de alguna forma, y se creaba un pequeño altar que se ponía en la casa y había un culto a Santa Ester. Evidentemente, si yo hago eso, yo sé por qué lo he hecho. Mi hijo va a crecer viendo a esa Santa Ester en una esquina de la casa y esa la heredará el hijo de mi hijo y al final eso se convierte en una práctica plenamente católico, que viene de, como decía antes, una forma de celebrar Purim o a escondidas, pero 2 generaciones más tarde ha desaparecido, ¿no? Alguien me pregunta, buenas tardes, ¿se debían cambiar el nombre en el momento de conversión? Claro que sí, se cambiaban el nombre porque no olvidemos que se les va a los que se convierten, se les vigila más de cerca. Esa es la labor de la Inquisición, vigilar que no se han convertido simplemente de boquilla, simplemente diciéndolo, sino que en su comportamiento son tan cristianos o más que el resto, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, claro que no querían dar pistas, a la gente quería esconder que eran de origen converso, con lo cual, claro, se cambiaban el nombre porque si no, ya le estaban dando una pista a los inquisitores de que eran conversos, ¿no? Moshe, por favor, abre tu micrófono. Vale, ya. Ya. No, es Zoom. Una preguntita. Sí. Moshe, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Es verdad. A ver, un minutito, voy a silenciar a la gente y por favor abre tu micrófono en el momento que yo silencie. Hacer preguntas. A ver, quiero preguntar, ¿es verdad o hasta cuánto es verdad que el decreto de la expulsión de los judíos de España fue en Tisha B'Av o la ejecución fue en Tisha B'Av? ¿Es verdad? Parece que sí, además coincide, es decir, el decreto se firma el 31 de marzo de 1492. Si es cierto que, el decreto de Castilla, porque hubo realmente 3 decretos de expulsión, uno para la corona de Castilla, otro para la corona de Aragón y un decreto promulgado por la propia Inquisición, ¿vale? El que se utiliza por los historiadores es el decreto de Castilla, que valía para Castilla y para Aragón, aunque Aragón tenía su propio decreto. Se le da 120 días ¿Dices quién es el que lo habla? Se le da 120 días para salir de España. Sí que es verdad que ese decreto que se promulga en la Alhambra, se firma en la Alhambra el 31 de marzo
no llega al resto de ciudades, porque hay que llevarlo a caballo, no se manda por correo, hasta el 23-24 de abril. Cuando miramos las fechas, el 2 de agosto de 1492 era la fecha límite, el 1 de agosto, el 2 de agosto. Y ese parece ser que era el día de Tisha B'Av. Curiosamente, era el día que Cristóbal Colón tenía previsto salir. Colón preparó todo para zarpar el 2 de agosto de 1492 y como un cambio de último momento, Colón al final salió de España el día 3 en vez del día 2. Y hay quien quiere ver en eso, quien quiere ver algún rasgo del origen judío de Colón, que dicen que quiso evitar viajar el día de Tisha B'Av, ¿no? Entonces, parece ser que sí, que coincide, y el 2 de agosto de 1492 era el día de Tisha B'Av. Una pregunta. Sí. Una pregunta. La razón que se dice que la reina Isabel corrió a todos los judíos de España era porque quería tener un país cristianizado, pero ¿qué parte hay de la verdad de que el judío, como era prestamista, prestó muchísimo dinero para las guerras, sobre todo para la guerra de Granada, y ya no, la reina Isabel obviamente ya no quería pagar? ¿Qué verdad hay en eso? No hay, es decir, la mayoría de los miembros de la corte en ese momento eran conversos, ¿vale? Venían, y bueno, Luis de Santángel fue el que financió la expedición de Colón. No hay una razón económica, es decir, ver una razón económica además es de alguna forma poner el foco sobre los propios judíos, ¿no? Y no es cierto que la reina no quisiera, no era un tema de dinero, era mucho más importante que eso. O sea, no olvidemos que en el fondo el objetivo de las grandes religiones es la salvación eterna, con lo cual Isabel, ella quiere pasar a la historia como la persona que ha conseguido esa reunificación final, esa reunificación de un país, ha expulsado a los musulmanes y ha unificado esa sociedad. De alguna forma, el sobrenombre de los reyes católicos se lo pusieron ellos mismos para demostrar que eran más católicos que nadie en la defensa de la fe verdadera. Realmente el factor importante es la religión, es decir, ella lo que quiere es pasar a la historia como la persona que ha conseguido cristianizar de nuevo a España después de 8 siglos de presencia musulmana y de 8 siglos de gran importancia o de importancia de la comunidad judía. Muchas veces se le da más importancia de la que realmente tenían, porque no todos, si asumimos que en el momento de mayor número de judíos que pudo haber en España, finales del siglo XIII, principios del XIV, que podíamos estar hablando de 240, 250.000 judíos a lo sumo, eso es un 5% de la población, que es un número grande, indudablemente, pero no es un número tan grande. Es decir, si el 5% eran judíos, significa que el 95% no lo era, ¿no? Y ese 5%, ¿cuántos eran prestamistas? Una minoría muy pequeña además. Es decir, hay una gran cantidad de judíos que no son prestamistas, que tienen que hacer otros trabajos para sobrevivir y en modo alguno se dedican a prestar dinero, ¿no? Entonces, digamos que esto de alguna forma se ha intentado magnificar, como que todos los judíos eran prestamistas y habían financiado la guerra de Granada y habían financiado la corona. Bueno, algunos judíos fueron los que financiaron la guerra de Granada, pero no hay un motivo económico detrás de la expulsión, no hay un motivo. Es más, de alguna forma se permite, y está escrito en el decreto de expulsión, que aquellos que se exilien y después quieran volver, pueden hacerlo si demuestra que se han bautizado fuera. Y muchos de los judíos que se fueron a Marruecos volvieron alegando que se habían bautizado para volver. Y incluso se les permitía recuperar sus propiedades, ¿no? Es decir, que no hay un motivo económico, es una consecuencia
es una consecuencia. Eso sí, ¿qué pasa con todas las propiedades que los judíos abandonan? ¿Qué pasa con aquello que tuvieron que malvender? O ni siquiera malvender, porque sabiendo que se iban a ir, los vecinos simplemente esperaron, ¿no? Esa es la consecuencia, pero no es la causa. El señor Abraham Daniel quiere preguntar. Abraham, ¿preguntas? Sí, hola, soy Mónica. Una pregunta. ¿Cómo, para Moisés, cómo se posiciona o cómo se siente el judío actual en España en relación a toda esta historia que llevamos jalando atrás? Pues a día de hoy en España, bueno, viven pocos judíos. El número oficial de judíos que hay en España es de 45.000. Para mí no es un número real. El número real está muy por debajo de ese número. Yo no creo que haya más de 25 o 30.000 judíos en España a lo sumo. Y de alguna forma, digamos que por una parte está orgulloso ese judío de ese pasado judío. No olvidemos que hay una edad de oro del judaísmo español, ¿no? Y realmente el judío sefardí, el judío español hoy en día está orgulloso de eso. España no deja de ser un país que, debido a su bajísima población judía, hay un gran desconocimiento del judaísmo. Queda en la historia, ¿no? Eso, digamos que todavía se nos ve como un elemento histórico que efectivamente hubo un gran número de judíos en este país, se les expulsó en 1492 y hasta hoy, ¿vale? Es decir, también es verdad que los judíos tardaron mucho en volver a España. Oficialmente no pudieron volver hasta 1860, la década de 1860 cuando los judíos empiezan a volver a España, ¿no? Entonces, digamos que hay un sentimiento un poco encontrado, yo creo, ¿no? Porque también es verdad que la sociedad española ha sido tremendamente católica desde siempre o desde entonces, ¿no? Es decir, España es un país donde hasta 1834 existía una Inquisición que impedía otro tipo de culto. Había que ser católico, apostólico, romano. Y así lo recogía la Constitución del año 1812. La primera Constitución después del antiguo régimen que se promulga en España en 1812, la Constitución de Cádiz. Y en la propia Constitución de Cádiz se recoge que la religión oficial en España es la católica, apostólica y romana como única y verdadera, ¿vale? Es decir, España tiene 400 años de catolicismo, ¿no? Y eso todavía, digamos que de alguna forma está impregnado en la sociedad española, como tal, ¿no? Entonces, para el judío actual, que es tercera generación, en mi caso yo soy primera, porque mis padres nacieron en Marruecos, ¿no? Pero bueno, hay casos de judíos de segunda, incluso de tercera generación, si queda alguno. Realmente hay un sentimiento, yo creo que un poco encontrado, porque España todavía sigue teniendo algunos tics del pasado, ¿no? Ok, muchas gracias. Nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Mira, alguien me preguntó aquí, lo estoy leyendo en el chat, me dice, ¿se tenían que convertir al catolicismo o al cristianismo? El catolicismo es una parte del cristianismo, es decir, los protestantes, que también son cristianos, también fueron perseguidos por la Inquisición. Y los luteranos y los anglicanos, y que eran cristianos todos, pero no eran católicos, eran perseguidos por la Inquisición. O sea que la conversión era realmente al catolicismo, a la Iglesia de Roma, ¿vale? Muchísimas gracias por todo, Moshe. Agradecemos toda la información que nos diste y esperamos que nos veamos pronto en físico, Dios mediante. Besrat Hashem, que nos veamos pronto, como bien dices, en persona. Gracias a todos por participar. Adiós, buenas tardes. Muy buena tarde. Azarco Baruch, gracias. Bueno, no dije, Marcos, no dije que si alguien quiere escribirme porque tiene más dudas, puse mi dirección ahí y estoy encantado
de contestar las preguntas. ¿Vale? Si alguien quiere escribir, estoy encantado. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Saludos. Saludos y gracias por todo.